8 minutos, estamos en ampliación de noticias junto a Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Nos hemos concentrado casi en el último año a hablar básicamente del impacto del contexto de la pandemia, pero somos claros y también estamos preocupados porque justamente por esa circunstancia ha habido mucho más inconvenientes con la gente y la atención de la gente en enfermedades no solamente crónicas, sino enfermedades mortales como pueden ser el cáncer. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y le damos la bienvenida al doctor Henry Gómez Moreno, que es director ejecutivo del Departamento de Oncología del INEN, para hablar de este mapa, de esta enfermedad, que es una enfermedad muchas veces silenciosa, que a veces cuando ya tiene síntomas es sumamente tarde, donde todavía hay miles de peruanos que mueren en esa circunstancia porque no se detecta a tiempo. Y dentro de este contexto de pandemia, pues ha habido incluso más muertes y se han acelerado las mismas por falta de atención en el momento determinado. Doctor Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. A ver, quizá la realidad sobre el cáncer en nuestro país nos las puede decir en números y en circunstancias y cómo ha sido afectada durante todo este año, ¿no? Bueno, en realidad el año 2020 ha sido un año demoledor para nuestros pacientes porque por múltiples razones, ¿no? Número uno, que viene el confinamiento, eso generó que existiera una movilidad. La mitad de los pacientes del Instituto de Enfermedades Neoplásicas vienen de provincias, entonces nuestras cifras de atenciones, a pesar que en ningún momento dejamos de atender, bajó a un 30% de lo que habitualmente hacíamos el mismo mes. Entonces, la mitad de los pacientes son de Lima, la mitad del norte, del centro, menos del sur del Perú, pero esto condicionó que los pacientes no acudieran a las consultas o a continuar sus tratamientos. Nosotros para eso comenzamos a generar la teleconsulta y manejo a distancia de los pacientes, delegando a diferentes centros de oncología que hay en la nación. Pero en términos generales, los pacientes ya diagnosticados han tenido ciertas limitaciones para continuar su tratamiento de forma apropiada, y por otro lado, los pacientes que estaban debutando con la enfermedad, en todos los niveles, sea en el público, privado, en la seguridad social, han arribado al consultorio del oncólogo con más enfermedad de lo que habitualmente se ve. Esto no es solamente en el Perú, esto es a nivel global. Se ha visto en Norteamérica, en Europa, en España, que los pacientes llegan con enfermedades más avanzadas de lo que habitualmente se ve. Sí, doctor, buenos días. Tengo entendido que se han registrado el año pasado 69.000 nuevos casos en nuestro país, con un porcentaje claramente superior de mujeres sobre hombres. Díganos si esta cifra es más o menos constante o ha subido en relación a los años anteriores. ¿Perdón? Es una cifra constante. El problema 69.000. Sí, es una cifra más o menos habitual. Lo que pasa es que las estadísticas con el tiempo se precisan y no... O sea, para que un cáncer se desarrolle también tiene un tiempo de incubación, se podría decir. Y un cáncer no va a nacer de pocos meses. Habitualmente necesita varios 2-3 años de desarrollo para que sea clínicamente notable o cómo se pueda determinar. O sea, las cifras de los cánceres que hemos visto hoy, 2020, probablemente se han generado a partir del año 18, del año 17. Si la pandemia ha agravado, lo vamos a ver el impacto desde acá a 2 años. Lo que sí se ve... De acuerdo, respecto de la diferencia entre mujeres y hombres, 37.000 mujeres, 32.000 hombres, ¿es también constante? Sí, más bien antes la cifra era mayor, porque la mayor cantidad de cáncer en el país es el cáncer del cuello uterino y el cáncer de mama. Entonces, en nuestro país el patrón epidemiológico es principalmente mujeres, eso es habitual. Más bien el número de hombres va aumentando porque el cáncer de próstata está creciendo de forma notable, no solo en Lima, sino en toda la costa peruana y en la sierra. Doctor, quisiera volver al tema de el efecto que ha causado la pandemia en el tema de las atenciones, ¿no?, a pacientes con cáncer, tratamientos. ¿En qué porcentaje ha bajado? Es una situación muy complicada la que estamos viviendo, pero quisiera saber más o menos ese porcentaje. En ese momento nos hemos recuperado,
llegó a bajar a un 30% en el mes de abril del año pasado. He sacado las estadísticas de los últimos 3 días, o sea, lunes, martes y miércoles de esta semana, comparando con el lunes, martes de la del año pasado. Los primeros 3 días de febrero con los primeros días de febrero de ahora. Ya. El año pasado, en esos 3 días, vimos 1,000 pacientes en oncología médica, y esta semana hemos visto 750. O sea, estamos viendo al 75% a pesar de la pandemia. Y es cierto perdón, doctor, que recién en el 2025 se podrá nivelar la demanda de las atenciones. No creo. Eso lo ha dicho el doctor Sarria en Cuidado de tu Salud, nuestro programa en RPP. El doctor Sarria, perdón. Sarria, Gustavo Sarria es el subdirector de la institución. Yo creo que soy más optimista que él. Pienso que podemos conseguir las metas antes. Y en la incidencia de cáncer infantil en el último año se ha mantenido en los niveles que se han registrado en años anteriores, ¿o ha habido un impacto mayor? Porque han habido cientos de informes periodísticos en ese sentido, ¿no? El problema radica en que no es que aumentan los casos, los hospitales están ahí, los médicos están ahí, los recursos están ahí. El problema es el acceso. ¿Cómo llego yo a que me atienda? Entonces, en eso se genera cuadros de desesperación y que no tienen capacidad de resolverlos en diferentes lugares, y llegar al instituto demanda, en época de pandemia, mucho más dificultad. Entonces, es el acceder al sistema de salud. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud está muy centralizado y todo está en Lima. La privada, la seguridad social principalmente y el MINSA, todos los centros más desarrollados tecnológicamente están en la ciudad de Lima. Entonces, desde muy lejos les cuesta llegar. Inclusive dentro de la misma ciudad, las derivaciones son más lentas porque todo está enfocado al COVID. Hay muchos hospitales que han cerrado las unidades de oncología temporalmente para orientarlas solo al COVID. Entonces, es un tema de acceso, no es un tema de que nosotros no estamos preparados para manejar eso. Sí, doctor Gómez, pero por otra parte ha habido un problema el año pasado, que es menos comunicación, menos prevención respecto del cáncer, particularmente en el cáncer producido por actividades como fumar. Naturalmente que en las cajetillas se dice claramente que fumar produce cáncer, pero ha habido mucha menos comunicación pública, porque naturalmente todo se ha priorizado en torno a la pandemia, ¿no? Tiene razón, la prevención ha quedado paralizada en forma severa, o sea, todos los sistemas de salud han paralizado, el público, el salud y el INEM temporalmente han paralizado la prevención. Hace 2 meses se ha reactivado, 3 meses atrás se ha comenzado a reactivar los consultorios de prevención, pero también hay que considerar que la prevención primaria es el estilo de vida. Y el estilo de vida yo creo que ahora es más saludable que antes de la pandemia, porque la gente, por lo que yo veo en consultorio, come en su casa y come sano, tiene mejor peso en algunas situaciones, en otras no, y tiene más actividad física. O sea, tenemos que partir por el estilo de vida, que es el pilar más importante, porque el 80% de los cánceres que tenemos están vinculados a nuestro estilo de vida que llevamos. Entonces, la pandemia también ha servido para replantearse cómo estoy viviendo. Doctor, y de verdad se ha avanzado con la cultura de la prevención, si me permite el término, en nuestro país. El cáncer detectado a tiempo puede ser justamente tratado con éxito, pero ¿tenemos ya esa cultura de la prevención en nuestro país? El tema es que en nuestro país son varios países. O sea, los niveles culturales que tienen mejor estatus cultural tienen ese tipo de prevención. Pero lo que está ocurriendo, lo que pasa en otros países como la India, que las ciudades pequeñas o rurales ha comenzado a aparecer la obesidad, que no existía antes. Esa obesidad condiciona que aparezca el cáncer de próstata, el cáncer de mama, cáncer endometrio. En poblaciones que no ocurría eso, entonces, porque hay una transición epidemiológica. Lo que ocurrió en Lima hace años, que la gente permanecía con sobrepeso, y el sobrepeso era señal de buena salud, está pasando ya en niveles sociales más rurales y donde no se cuidan. Entonces, eso está incrementando el número de casos de cáncer, porque los hábitos occidentales, los malos hábitos occidentales, se están adquiriendo, dejando los hábitos anteriores, que son más saludables.
Muy bien, doctor Gómez. Bueno, por un lado, el quedarse en casa en algunos casos ha significado mejorar la nutrición y tener cierta actividad más ordenada, pero por otro lado también se ven índices de que se ha aumentado de peso en promedio 8 kilos. ¿Y por qué? Porque uno se ha quedado en casa, porque hay más ansiedad y porque se responde, digamos, a estos impulsos, ¿no? Así que la cuestión pasa por una buena alimentación, una vida más sana, pero también por esta atención de prevención y a tiempo en casos específicos como es el cáncer. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a ir a titulares de esta hora y regresamos con más.